Ya. Hola, buenas tardes. Yo estoy encargada de presentar a Gonzalo, pero bueno, Gonzalo se puede presentar solo. Es psicólogo de acá, salió hace no sé cuántos años, así que no va a empezar a hacer esto. Se puede estudiar a Estados Unidos y profesor de la Universidad de Massachusetts en Boston. Bueno, su trabajo fundamentalmente en terapia sistémica, también ha estado trabajando con pacientes y también pacientes con problemas de salud, y tiene que afectar hoy en día, y también en problemas psicológicos asociados con desastres naturales, y de hecho está este año con nosotros como investigador asociado del CIGIDEC, que es el Centro Frontal de Desastres Naturales, que está alojado en la Escuela de Ingeniería, pero en el cual colaboramos con varias instituciones de la Escuela de Psicología. Eso, y fue past president de la Sociedad Americana de Terapia Familiar, así que para contarle cosas especiales también. Así que lo dejo con Gonzalo. Y gracias. Yo salí hace 30 años de la escuela, casi 30. Cuando existía el oral. Cuando no había... Oralín. ¿Cuando había qué? No, lo más interesante en esa época es que uno se podía estacionar ahí donde están las lagunitas, ese era un sitio de gas. Ya me lo había contado. Y no estacionaba, no había que pagar. De eso me acuerdo. Voy a conversar un proyecto que no es directamente el que estoy trabajando acá en el CIGIDEN, y es un proyecto que de alguna manera con el cual trabajé por alrededor de 4 años. Todavía estamos escribiendo algunas cosas, y fue durante un periodo en que estuve trabajando en el País Vasco, y allá abajo hay distintos grupos, digamos, que financiaron este proyecto, que hice con varias otras personas, un grupo multidisciplinario también, que eran personas en el área de salud, psicología, antropología, etc. Y quiero conversarles un poco el tema. Voy a hablar un poco, primero voy a hablar un poco presentándome un poco para ubicar mi agenda de trabajo en general. Después voy a hablar acerca de por qué la idea de por qué es importante pensar en términos de la comunidad virtual de pacientes. Voy a después contextualizar el tema basado en las revisiones bibliográficas que hemos estado haciendo durante estos años. Estoy escribiendo un libro con 2 personas más sobre comunidades virtuales de pacientes con enfermedades crónicas. Y después, al final, voy a hablar del proyecto mismo, un estudio pequeño que hicimos en una comunidad particular, un poco para enfatizar qué es posible hacer, pensando en que la mayor parte de ustedes son estudiantes de doctorado, ¿sí? Y pensar un poco cómo hicimos la aproximación al trabajo de investigación en una perspectiva mixta, cuantitativa y cualitativa, una mezcla, y con trabajo que ocurría online y también ocurría con personas cara a cara. A ver, primero que nada, lo otro es que la presentación decidí en un momento, estaba haciéndolo en inglés, después estaba haciéndolo en español, estaba traduciendo, y decidí al final simplemente hacerlo, sin preocuparme mucho. En Spanglish, porque de alguna manera es la mayor parte de mi vida académica. En realidad, toda mi vida académica fundamentalmente ha ocurrido fuera del país, a pesar de que estudié psicología acá, cuando se estudiaba psicología en algo más de 6 años, y después me fui a trabajar un tiempo al sur. Y entonces, quizás lo primero que habría que decir es que, aparte de ser psicólogo, estudié salud pública, hice un programa de salud pública, y siempre me han interesado los temas de la salud. Y me han interesado los temas de la salud desde la perspectiva más grande, más que pequeña. Más que el paciente individual, siempre me ha interesado el paciente, el contexto familiar, la comunidad, y a nivel más global en términos de políticas públicas. Y entonces el proyecto que les voy a presentar, voy a enfatizar mucho su significancia de la perspectiva de la política pública, y no necesariamente muy centrada en lo que sería como la tecnología del ser, o la psicometría para los que son más tradicionales en la psicología.
a mí siempre me interesó, me interesaron las tecnologías emergentes. Desarrollé un programa online hace 15 años atrás, completamente online, un programa clínico, y siempre me interesó mucho el cómo es que interaccionamos, no tanto la parte tecnológica misma, pero cómo es que nos enganchamos en las redes sociales, ahora que todos conocen, pero para aquellos que ustedes son jóvenes, yo soy un inmigrante dentro de la tecnología. Escribí mi tesis de psicología con máquina de escribir, y en esa época Duque usaba un mimeógrafo, y aquellos que resistíamos al gobierno hacíamos papeles con gelatina. O sea, pero sigue siendo tecnología, digamos, básicamente, ¿no? Y siempre he pensado que de alguna manera la apropiación de la tecnología es un fenómeno sumamente interesante. Y aparte de ser psicólogo, mencioné como terapeuta familiar, etcétera, pero siempre pensando en la idea de cómo es que trabajamos con la familia de una manera integrada, interdisciplinaria, y me metí mucho en lo que se conoce como collaborative health, salud colaborativa, integración de los aspectos de salud y de medicina en términos de trabajo fundamentalmente integrado. En general, cuando ustedes se atienden por problemas de salud, hay una usual desintegración, es parte del proceso, ¿no? Y entonces trabajé mucho y me metí mucho en el mundo de lo que en Estados Unidos llamamos el e-paciente, el e-patient. Y ustedes pueden simplemente hacer Google de eso y encontrar mucho material. Pero a mí me resultaba mucho más interesante la idea de cómo es que no solo el paciente informado, el paciente que de alguna manera busca en Google información acerca de su doctor o acerca de su enfermedad en general, supongo, todos ustedes cuando han tenido el doctor han buscado primero información y llegan solamente con un diagnóstico del clínico. Y esta conducta es una conducta generalizada hoy en día, pero a mí siempre me ha interesado mucho más el cómo es que se produce el apoyo emocional, cómo es que se produce la relación entre pacientes como fuerza. Ese es el resumen de otra presentación. Y escribí 2 artículos que están disponibles, os puedo mandar el enlace. Uno básicamente es la idea de si es que podemos utilizar esta tecnología para hacer salud colaborativa, y el otro tiene que ver, ¿es posible usar esta tecnología para de alguna manera reducir la desigualdad que se produce en la salud, en la atención a la salud? Eso para leer el tema en general. El trabajo que hice en el País Vasco entre el año 2010 y 2014 estaba muy centrado en el abordar las enfermedades crónicas. Supongo que ustedes saben cuál es la enfermedad más importante en el mundo. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿La diabetes? El tabaquismo. La La depresión. depresión. La salud mental. Es la más importante, la que afecta a la mayor parte de la humanidad, por así decirlo. Y por supuesto, todas las enfermedades que tienen que ver con el sedentarismo y comida que comemos, incluida la diabetes, la obesidad, etc. Pero hay otro fenómeno que es importante considerar en términos de lo que es el desafío de la cronicidad. Y la cronicidad, las enfermedades crónicas, antiguamente, hasta hace poco, en general la preocupación de la gente de salud pública era todas las enfermedades infecciosas, básicamente. Hoy en día sabemos que el crecimiento fundamental, el cambio epidemiológico fundamental es que vivimos mucho más tiempo y por lo tanto tenemos muchas más probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas, de desarrollar demencia, de desarrollar cáncer. Probablemente la mitad, probablemente la mayoría de los que estamos en esta sala vamos a desarrollar algún tipo de demencia. Y eso, la gente, cuando digo eso, la gente se deprime y dice, ¿Qué aumenta la tasa de depresión? aumenta la tasa de depresión y paso tarjetas para atenderlo equilibriadamente.
No, pero de modo más serio, no es un mal signo. Lo otro es que más gente muere de cáncer, ¿no es cierto? Y más de todos nosotros desarrollamos enfermedades crónicas. Eso no es necesariamente algo malo. Significa que vivimos más tiempo. Lo que pasa es que antes, en alrededor de 60, 70 años, cambiamos de vivir, de pensar que a los 55 años uno era una persona completamente obsoleta, vieja, ya lista para morir. Y efectivamente, que eso era así hace 50, 60, 70 años. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad es muchísimo más alta. Nos moríamos más temprano, nos moríamos pequeños, etcétera, etcétera. Y no solo esto porque la medicina ha avanzado, sino que básicamente, bueno, tenemos mucho más agua potable, hay alcantarillas, etcétera. Hay ciertas cuestiones que en general se consideran básicas en este aumento de la tasa. Y Chile es un muy buen ejemplo. Chile tiene tasas de vida, o sea, de expectativas de vida que son tanto o más altas que países industrializados como los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos realmente lo hace muy mal, ese es el problema, pero Chile tiene tasas de vida relativamente altas, ¿no? No tienen que ver con mayor acceso, porque hay mayor acceso a buenas clínicas o a doctores. El problema en el País Vasco, y en general en España y en Europa, es que hay una gran cantidad, primero la salud, por supuesto en España y en la mayor parte de Europa, que es garantizada para todos. En España en realidad está incluida en la Constitución el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Una cosa que sucede es que la demanda por servicios de salud es creciente. Y es creciente no porque el sistema no funcione, sino que justamente porque funciona. Y es simplemente insostenible desde un punto de vista del gobierno. Por ejemplo, aquí hay un gráfico de cómo es que va aumentando las enfermedades crónicas a medida que vamos envejeciendo. Esta es una tasa, mucha la tasa de aumento de las enfermedades. La curva baja no porque dejemos de estar enfermos, sino que es una curva cruzada que muestra además la tasa de mortalidad. ¿Correcto? Pero si ustedes piensan en esta parte acá, resulta que alrededor del casi 65% de las personas que tienen alrededor de 80 y tantos años tienen 6 o más enfermedades. O sea, perdón, no es que no es ese es el porcentaje de gente que tiene enfermedades crónicas que requieren atención. Esto es imposible de sostener y es el envejecimiento de la población de alguna manera tiene consecuencias muy graves desde el punto de vista de las políticas públicas. Aquí hay un cambio, se ve cómo es que la variable, la covarianza, digamos, la variable más importante, digamos, en términos de enfermedades crónicas es la edad. A medida que envejecemos, más posibilidades de tener enfermedades. Aquí hay un gráfico del tipo de enfermedades crónicas. Estas son personas sobre 18 que sufren alguna de estas enfermedades. ¿Ya? Este es en el contexto del País Vasco. Pero los porcentajes en general son un poquito peores en algunas otras comunidades en España, pero no tan distintas. Si te sirve de dato, en Chile la gente se deteriora más temprano. Exactamente. Uno de los problemas que hay con los datos de la herencia es que eso correcto. aumenta, pero a los 50 años Correcto. tiene gente con 3 o 4 patologías. Correcto, y está relacionado, o sea, en España, ustedes saben, la expectativa de vida en España es altísima, es casi comparable con Japón, que es la que tiene más alta, y fundamentalmente está relacionada con, no solo porque la gente tiene acceso a la salud, sino que fundamentalmente porque la dieta es más sana, porque hay mucho más espacio para la gente camina mucho más, hay una serie de razones ecológicas en términos de transporte público, etcétera, etcétera, la cantidad limitada de horas que trabajan, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la crisis, digamos?
Y una es, ellos dicen la población no está estratificada, es decir, la atención en salud no diferencia entre el que tiene 2 años y el que tiene 82. Entonces todos tienen acceso, por ejemplo, al doctor primario en cualquier momento. Es imposible sostener. No hay suficientes enfermeras, no hay recordatorios de cuándo las personas tienen que ir a su chequeo regular, el cuidado está fragmentado, los pacientes no están activados, es decir, los pacientes generalmente son muy pasivos, esperan, tienen cualquier problema y simplemente van directamente al doctor para que el doctor les recomiende la atención. Y los pacientes que podrían ser telemonitoreados no lo son. Ese es como el desafío y por lo tanto la oportunidad. Ahora, lo muestro esto porque esto no es tan distinto de muchísimos sistemas. O sea, este es un reporte que está validado, mucha evidencia, etcétera, etcétera. No es particular a esa localidad, a esa comunidad. Lo que sí quisiera decir es que el País Vasco es, en cierta medida, es una especie de Suiza. Si no fuera por el resto, como dicen algunos, no es para repetirlo, pero de alguna manera, si no fuera por el resto de España, probablemente el País Vasco sería probablemente uno de los países como Dinamarca o Finlandia en términos de calidad de vida, digamos. Tienen estándares de seguridad, etcétera, muy altos y en términos de salud muy buenos. Este es el framework de política pública, de lo que se ha considerado como la atención integral en el área de salud crónica, etcétera, etcétera. Y lo pueden también. Esto es algo que está desarrollado por la Organización Mundial de la Salud en términos de cómo debiera hacerse el cuidado en el área de las enfermedades crónicas. Bien, considerando ese contexto, una de las iniciativas que se planteó en ese año, en el año 2010, justo más hubo cambio de gobierno, fue el desarrollo de ciertas iniciativas. Y una de ellas fue el desarrollo de una comunidad virtual para pacientes patrocinado por el gobierno del País Vasco, el sistema de salud del País Vasco. Y en ese, justo yo aterricé en ese momento, digamos, y me tocó ser el investigador principal para estudiar la evaluación de la implementación de esta comunidad paciente. Una de las grandes buenas cosas, digamos, de poder trabajar en ese contexto fue que estaba trabajando con todo el sistema y no solamente con un pequeñito, con un proyecto piloto, como es usual en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Primero que nada, uno de los grandes problemas es que la evidencia, y cuando decimos evidencia, nos referimos a cuál es el impacto real que tiene la participación en las comunidades virtuales, que hay muchísimas, de todo tipo, ¿no? Y no solo en inglés, pero en español, en todos los idiomas. Existen muchísimas comunidades y creciendo, pero no sabemos efectivamente cuál es, la evidencia no es clara respecto a si esto tiene buenos resultados. Pero por otro lado, sí sabemos que hay una participación creciente, y estos son datos de los años en esa época. Hay una participación creciente en las redes sociales y eso de alguna manera no está por disminuir. Y sabemos además que no está limitado, al principio eran personas más jóvenes, pero sabemos que hoy en día el crecimiento mayor del uso de las redes sociales es en las personas, de alguna manera, que son adultos mayores, ¿no? El mayor, por ejemplo, el mayor grupo de crecimiento en Facebook es entre las personas de más de 60 años. Y no porque se hayan retirado los más jóvenes, sino simplemente es donde hay el mayor crecimiento. Y lo que antes se veía, lo que antes existía como ups, no es para eso. Lo que antes se veía como un gran quiebre entre aquellos que tenían acceso a la tecnología, eso está quebrándose y básicamente me imagino muchos de ustedes utilizan el metro o la micro y da lo
mismo donde estén. La mayor parte de las personas tienen consigo un smartphone, básicamente tienen el acceso que tiene cualquier persona que tiene un laptop, un computador. Es creciente el acceso, no es el problema. Pero sabemos que estas redes son súper efectivas en ayudar a conectar individuos alrededor de comunidades interiores, es decir, alrededor de un tema, alrededor de algo específico, ¿no? Y sabemos que tienen la posibilidad de elicitar confort, apoyo, empoderamiento, etcétera, etcétera, cualquier otra palabra que usamos. Sabemos que de alguna manera para un paciente el participar con otros pacientes, conversar, por ejemplo, acerca de su diabetes o de su intolerancia a la lactosa o el asma, etcétera, etcétera, de alguna manera lo va a hacer mucho más informado cuando van a conversar y engancharse con los clínicos, o lo va a hacer mucho más asertivo. Ese es, en general, en términos de las redes. Ahora, en términos más concretos en respecto a la comunidad de pacientes, una de las cuestiones que ha ido sucediendo, y los sociólogos de la salud han investigado esto con bastante cuidado, es que de alguna manera la enfermedad como una experiencia privada ha ido cambiando, y de alguna manera la experiencia de la enfermedad en sí se ha transformado de alguna manera en algo que es mucho más público. Y en este gráfico que está acá, que es un pequeño, muestra una, yo no sé si se va a ver, pero no sé si está conectado ahí, pero no importa. Básicamente este es un gráfico que muestra las redes, una conversación de 6 horas a través de Twitter, de una comunidad de pacientes que están interaccionando. Y que están interaccionando no solo entre ellos, sino que con clínicos, con investigadores, etcétera, etcétera. Hay muchísima actividad en la cual, básicamente alrededor de un hashtag, para cualquier enfermedad que ustedes quieran. Si tuviera acceso a internet les mostraría, pero si están interesados en averiguar al respecto, hay un sitio. Para que quiera averiguarlo, porque no es algo que, no es otro tema, digamos, muy interesante, pero no da para conversar sobre eso, que se llama Centro. Un proyecto que básicamente es como una especie de un diccionario vivo de todos los hashtags que tienen que ver con salud. Y ya hay también no solo en inglés, sino que también en español. Por un lado están agrupados, pueden buscar todas las conferencias en el área de salud, donde la gente puede buscar cualquier conferencia y gastar las conversaciones que hubieron acerca de esa conferencia durante el periodo de la conferencia. Hay los cientos de diálogos que están calendarizados durante toda la semana, usualmente cada semana, a una cierta hora, alrededor de una enfermedad. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el diálogo que se produce, por ejemplo, hay uno que se produce el día lunes a las 7 de la tarde, que se llama Líderes en Salud. Hay otro que se llama Pacientes de sobrevivientes de cáncer a la mama, etcétera, etcétera. Y ahí yo diría que hoy en día hay miles. El ciclo lo que ha tratado es de categorizarlos, y uno puede simplemente sacar transcritos de esas discusiones. Ahí hay una cantidad de datos interesantísimos para aquellos que quieran hacer análisis cualitativo, cuantitativo de data. Por supuesto, tuvimos un error acá. Traerlo, esto es de la revista, hay un número especial
de la Revista Panamericana de la Salud, que es de fines de, creo que es de diciembre del 2014, dedicado al tema de la e-salud en Latinoamérica, y que básicamente aborda mucho los temas que les estaba planteando en términos del desafío y la oportunidad que ofrece el uso de la tecnología en la región de las Américas. Este número especial está basado en una conferencia que hubo el verano pasado, verano norteamericano, invierno del año pasado, en Ecuador, en donde se juntó un grupo como 50 personas que trabajan de distintas perspectivas en todas las Américas, para discutir las oportunidades que ofrecen algunas tecnologías. Por lo que una de las cosas más interesantes es que y refleja un poco el estado de la situación, este número especial no tiene ningún artículo acerca de las comunidades de base de datos. Está fundamentalmente centrado en el uso de tecnologías como, por ejemplo, para ayudar al acceso, para ayudar a los clínicos a hacer telesalud, telemonitoreo, etc. Pero no hay ningún artículo que de alguna manera apunte a enfatizar cómo es que los pacientes se organizan. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que funcionamos en general en Latinoamérica, en términos de ser bastante más jerárquica la relación que existe entre los pacientes. Todos somos pacientes de cierta medida, pero que existe entre los pacientes y el sistema de salud, donde es una relación mucho más paternalista, que tiene ventajas y desventajas, ¿no? Para temperar esto que les acabo de plantear, porque es como una visión bastante optimista del uso de la tecnología y las redes, etcétera, en abordar problemas de salud a nivel de enfermedades crónicas. Lupianes es un investigador en Cataluña que ha trabajado con un dataset de toda Europa. Trae palabras de precaución respecto a pensar que simplemente uno puede implementar estas cosas y acceder a toda la población. Y la verdad es que ocurre, lo que él nos quiere decir es que sí, la gente efectivamente busca información en internet, pero no necesariamente interacciona con otros respecto a esa información, y que hay mucho menos relaciones entre los pacientes de la que se podría predecir. Este es un estudio con encuesta del año 2011, parece. El reporte completo está por supuesto disponible. Pero aquí, por ejemplo, él dice, plantea un poco qué es lo que pasa con los pacientes. Esto está hecho nuevamente con una encuesta que se hizo a pacientes en toda Europa, 14 países en Europa. Y aquí plantea un poco qué es lo que la gente hace en el internet. Pero es muy interesante porque dice alrededor del 60% de los ciudadanos de la Unión Europea participaron o han participado en algún grupo vía online en relación a algún problema de salud que ellos tienen. Lupianes tiende a ser un poquito, yo lo encuentro como súper optimista, digamos, el 60% de la población participe es súper alto. No lo voy a leer, pero hay una pregunta. ¿Preguntas? Antes que con las preguntas para el final. Voy a terminar. Sí, dale. ¿Cuál es tu nombre? Michelle. ¿Qué es considerado participar? ¿Es como consultar o no sé, participar? Sí, participar puede simplemente haber ido al sitio y haber leído algo. Puede incluir muchas cosas, desde haber simplemente ido una vez y haber leído algo, a ser una persona que está continuamente respondiendo preguntas, haciendo observaciones, incluso siendo parte de la construcción del sitio. ¿Y tienen como médicos? ¿Qué son esos
grupos? Hay grupos que tienen médicos, hay grupos que no tienen médicos, que no tienen gente de la salud. En general, cuando me refiero a comunidad de pacientes, me estoy refiriendo a comunidades que usualmente están centrados en los pacientes y son los pacientes los que lo manejan. Y ellos, Incluso, es como que ellos hacen consultoría acerca de sus síntomas, como que, o es para compartir sí, experiencias. ya sé dónde va la pregunta. Una de las cosas que en general la gente que trabaja en el mundo de la salud, nosotros, es esta suspicacia que los pacientes de alguna manera tengan información que es errónea, ¿no? Las pocas investigaciones que hay al respecto demuestran todo lo contrario, que en general el crowdsourcing de información de la salud es tan eficiente como Wikipedia, ¿no? Es como se acuerdan hace años atrás, no sé si todavía lo tienen ustedes en sus programas de curso, dice no consultar Wikipedia. La verdad es que es al revés. Wikipedia es probablemente uno de la enciclopedia más exacta que existe. Pero no solo eso, sino que además en general, para muchos datos, Wikipedia es muy acuciosa, digamos. Tiene un sistema de... Ahora, en general, nadie ha hecho un estudio respecto a la acuiciosidad o la veracidad de lo que sucede de la información que es proveída en estas comunidades de pacientes. Lo que sí sabemos es que en general es muy difícil que alguien lleve información errónea, digamos, y que no sea de alguna manera rápidamente exactamente, discutida por otros, ¿no? Y en general las buenas comunidades resisten muy rápidamente, digamos, el bombardeo el spam de, por ejemplo, las personas que te quieren vender beterragas para que no te dé cáncer, pero es decir, lo que te quieren vender el líquido no sé qué, etc., ¿no? En general, la tendencia es que en estas comunidades es mucho más efectiva la evaluación de la información de lo que en general los expertos creemos que sucede, ¿no? Esto es interesante porque es similar a la presentación que hizo la semana pasada una investigadora de Notre Dame, que decía que cuando a los ciudadanos se les dan las herramientas para que informen de acerca de lo que está pasando, evalúen el riesgo de un edificio, no es muy diferente de la evaluación que hace un ingeniero experto en construcción. Muy interesante. En términos del riesgo, sabiendo algunas herramientas, un entrenamiento muy corto, personas pueden hacer la evaluación. O sea, pero es porque son varias personas las que están haciendo la evaluación. Porque el crowdsourcing, exacto. Entonces, sucede algo parecido en este contexto. Ahora, debo recordarle, y esto es una cosa que siempre dice un colega mío que bastante conocido, dice dos cosas. Una dice, nadie todavía se ha reportado haber fallecido por haber hecho un mal Google Search, por haber hecho una búsqueda mala en el Google. Nadie ha muerto por esa razón. Y segundo, no sabemos, si está muerto no, bueno, o ha tenido una consecuencia como grave en ese sentido, ¿no? Pero lo más interesante es que la mayor parte de en Estados Unidos por lo menos, pero aquí en Chile también, al parecer, por lo que he estado conversando con muchas personas en el mundo de salud, en Estados Unidos muere mucho más gente por errores médicos, digamos, que por HIV, accidente de tránsito y un montón de otras cosas todas juntas. Entonces, en general, digo esto porque generalmente una de las suspicacias más grandes que tenemos es acerca del paciente organizado. En realidad, aparentemente la evidencia, independientemente de una cuestión ética o que uno considere, bueno, los pacientes son los que están más interesados en su propia salud. Independientemente de eso, aparentemente la evidencia demuestra lo contrario, que hay un proceso de filtraje, ¿no? Y que es lo que le da valor a estas comunidades además. Otro de los elementos, y eso tiene que ver, esto es una cosa que estamos investigando para el libro, sucede que en general las personas que participan, la participación en una comunidad virtual, y esto es cierto también no solo en la comunidad de pacientes, en general en la comunidad de las redes, en la medida que yo soy más cercano a la persona que soy en la comillas
en la realidad no virtual, en el mundo de cara a cara. En la medida que yo me muestre más en ese contexto, soy más fiable. Y generalmente, en la medida que me muestro más y soy más fiable, probablemente la información que yo proveo es también más fiable, ¿no? Y ese proceso se da también en las comunidades, esta comunidad virtual. Entonces, en general, las personas que participan rápidamente aprenden de quién pueden confiar y quién no. Aquí hay que ponerle como más escepticismo. Listo, entonces ahí ya les estaba adelantando un poco. Esto les voy a hacer un somero bosquejo de la evidencia que tenemos. Cuando digo evidencia me refiero a que de alguna manera existen... sí, no es solamente anecdótico, digamos, ¿no? Hay muchísimos estudios anecdotales respecto a las comunidades, pero... Bueno, primero que nada, crecen. De alguna manera esto continúa desarrollándose. Y no solo crece en términos de la cantidad de personas participando, pero además también la investigación al respecto ha crecido muchísimo en los últimos 3 años. Es impresionante. Sabemos que debido a la falta de información, sabemos que cuando alguien tiene una enfermedad crónica, recién estaba en una reunión en la mañana en el INTE, conversamos justamente al respecto, y es muy interesante porque algunas de las personas que estaban en la reunión decían, bueno, los pacientes crónicos son muy needy, son muy necesitados, están siempre alegando, están siempre diciendo que las cosas no funcionan, etcétera, etcétera. Y en cierta medida, yo no dije nada, pero como yo soy un paciente crónico, entonces la verdad es que el sistema no está hecho para las personas con el sistema de salud, no está hecho para personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? El gran éxito de la salud, de la medicina, que ocurre fundamentalmente posguerra, digamos, el desarrollo de los antibióticos, el desarrollo de etcétera. Hay un periodo en el cual se avanzó muchísimo en la medicina, entre los años 40 y hasta los años 70 más o menos. La verdad es que hubieron avances impresionantes. Desde ahí para adelante han continuado los avances, pero la curva es mucho más flat, mucho más horizontal que lo que fue en algún momento. Eso significa que, por ejemplo, mis padres, dentro de 80 y tantos años, piensan que todo se resuelve con ir al doctor y hacerse una operación o tomar un medicamento, ¿no? Y que eso elimina el síntoma, porque efectivamente eran las infecciones, era algo que efectivamente una cirugía de alguna manera podía resolver casi como mágicamente, ¿no? Porque en la generación de sus padres eso simplemente te morías, digamos, básicamente. No había solución. Hoy en día, para la mayor parte de estas enfermedades crónicas, simplemente uno tiene que de alguna manera mantenerlas bajo cierto control. Pero no es que haya una medicina que uno toma y el problema se resuelve. Y es por eso hace que hoy en día, por ejemplo, muchos cánceres se consideren como enfermedades crónicas. En ese sentido, las comunidades en línea de alguna manera ofrecen una alternativa que puede ser más eficiente que lo que tradicionalmente se entiende como sistema de salud. ¿Okay? Una de las cuestiones que está en desarrollo es, bueno, ¿qué es una comunidad de pacientes en línea? Y la definición puede ser muy laxa. Por ejemplo, uno podría decir que una conversación que ocurre entre 5 personas a través de Twitter una vez a la semana respecto a cómo controlar el asma del niño de 10 años, entonces se podría considerar una comunidad. O es una comunidad como Patients Like Me, que es una de las comunidades más grandes, más conocidas en Estados Unidos, pero que de alguna manera está orientada
no necesariamente está dirigida por una empresa que de alguna manera le interesa poder extraer muchos datos para poder vendérselos a la industria farmacéutica, o es una comunidad que tiene un foro en el que se discuten todo tipo de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo manejar la diabetes con los alimentos, etc. Todavía no tenemos una definición clara de qué es lo que es. Probablemente la definición más general es el uso de la herramienta tecnológica como para juntarse. Uno de los elementos también interesantes y probablemente explica el gran desarrollo de la tecnología tiene que ver con, comillas, la posibilidad de ser anónimo. Y hay ciertos tipos de comunidades en las cuales la anonimidad, sí, la posibilidad de que yo sea otro en ese contexto o que pueda asociarme a esa comunidad que vive en el mundo virtual, puede ser muy salvadora. Por ejemplo, un adolescente de 17 años que tiene el virus del SIDA, por ejemplo, y vive en un pueblo donde simplemente el decir o anunciar o que otros sepan que tiene el virus, no presentando síntomas, puede significar simplemente la total marginalización en todo el sentido y lo pone en peligro. Y de alguna manera, para este adolescente de 17 años, el poder asociarse a una comunidad en línea con otros adolescentes que están en otras ciudades, en otros lados, le puede proveer el tipo de apoyo emocional, la información cognitiva, la asertividad, estrategia de abordaje, etcétera, 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 que no podría tener en su pueblo pequeño de 1000 habitantes. Esa es cuando decimos anonimidad, ¿no? Ahora, un elemento central de la participación de una comunidad es que uno de alguna manera tiene que ser capaz de no ser tan anónimo, de modo que otros confíen en uno y que otros, porque la comunidad lo más importante son las relaciones que se producen. Y sabemos que las relaciones que se producen, y eso de alguna manera es uno de los resultados que obtuve en la investigación que yo hice, no son tan distintos de las comunidades que no necesariamente ocurren cara a cara. Digamos, las estrategias psicológicas, psicosociales o la manera en que uno se relaciona no son tan distintas. Y la otra cosa que ha sucedido es que, es lo que comenzaba al principio, es que de alguna manera las tecnologías se hacen cada vez más accesibles, no solo en términos del costo, pero en términos de que cada vez se necesita menos capacidad de alfabetización para utilizar las herramientas. Por favor, interrúmpanme con cualquier comentario o pregunta a medida que vamos. Otra de las cosas que suceden cuando pensamos en estas comunidades de pacientes es que de alguna manera sirven para sobrepasar algunas de las barreras que ofrece el sistema de salud. Una de ellas es que en general mucha gente, en general los pacientes crónicos, no se están muy contentos con el servicio de salud, no están muy contentos con el clínico que los atiende, no se sienten entendidos, etcétera, etcétera. En general, a los médicos no se les prepara para trabajar con las enfermedades crónicas, ¿no? Es extremadamente poco reconfortante el que cada vez que veas a tu paciente tiene los mismos síntomas. Es muy distinto de enfermedades que de alguna manera tienen como resolución. No hay nunca resolución, entre comillas, ¿no? En cierta medida los psicólogos quizás están más preparados para ello, porque de alguna manera trabajan, los que hacen terapia, los que hacen clínica, por ejemplo, de alguna manera tienden a no necesariamente ver una evolución radical cuando están haciendo terapia. Tenemos como más capacidad de hacerle frente, como comillas, al fracaso. Aquí está la cosa que tú me preguntaste. A pesar de que hay más acceso, también por supuesto puede haber acceso a información que no es la correcta. Una de las cosas una de las barreras que algunas veces se superan en las comunidades en línea es
esto de que muchas veces los pacientes van a ver a su doctor, van a ver a la enfermera y no entienden la información que se les está dando. No sé si a ustedes les ha pasado que entra el doctor, uno entra en general con bastante nivel de ansiedad. Y uno le dicen algo, le pasan la receta y no entendió nada, ¿no? Y de alguna manera las comunidades pueden servir como un proceso de intermediación. No siempre es un asunto de que el doctor no lo sabe explicar, o es simplemente que en general la consulta médica es una consulta mucho más cara, por lo tanto el tiempo va a ser más reducido, etcétera, etcétera. Pero entonces, de alguna manera, la comunidad en línea pudiera ser una manera de ayudar a clarificarme. Esto me dijeron, ¿qué significa? ¿No? Por supuesto hay barreras, yo estábamos conversando. Sí. Tengo una duda, digamos, respecto a eso. ¿Han podido detectar de la cantidad de tiempo, de la cantidad de contenido que surge en las conversaciones, qué porcentaje responden a quejas o a este tipo, por ejemplo, de manifestaciones como negativas de la experiencia? Ajá. Bueno, en general, la enfermedad crónica, particularmente, sí. O sea, si uno piensa en términos, ¿qué es importante cuando hay una enfermedad crónica? El nivel de calidad de vida, ¿no es cierto? Cierta satisfacción con a ver, vuelvo a ver. La idea de queja, la idea de que los pacientes se quejan, es un problema de los clínicos, no es el problema de los pacientes. O sea, si yo tengo una enfermedad, algo que me impide realizar mi vida normal, me voy a quejar. Porque la queja es como una demanda, ¿no? Y en general es un proceso interrelacional muy interesante, porque más me quejo, más el otro piensa que de alguna manera más el otro me margina, ¿no? O no me da la atención, ya se está quejando. Y un proceso, en ese sentido, pero cuando alguien me pregunta, bueno, ¿se quejan más los pacientes? En realidad a mí me interesa menos el proceso de quejarse y me interesa mucho más estudiar el proceso de cómo es que los pacientes hacen el coping, cómo es que los pacientes de alguna manera ayudan a otros, ¿no? Porque esa conducta no es necesariamente la que el clínico le presta atención, que es la que debieran prestarle atención cuando estamos haciendo enfermedades crónicas. O sea, ¿cómo se las arregla usted, ¿no? ¿Cómo lo hace, ¿no? Uno de mis temas favoritos es la celiaquía, que he estudiado, escribí un artículo, entonces estamos haciendo otro, he hecho varios proyectos, etc. Y en el proceso de celiaquía uno podía centrarse en la dificultad de mantener una dieta sin gluten. A mí me interesaba mucho más hacer, bueno, ¿cómo lo hace la gente para hacerlo, digamos? Porque la verdad es que cuando alguien se queja por esto, es que probablemente la queja tiene un elemento de realidad. ¿Hay algo celíaco? No, yo no. ¿Eres celíaco? No. Ok. ¿Verdad? Te tenía una pregunta. Sí, mi pregunta es que, claro, dentro de este grupo de soporte está el lado positivo, dentro del cual las personas pueden hacer un coping respecto a la falta de información, respecto a la distancia que tienen con los médicos, etcétera. Pero ¿qué pasa con las personas más ansiosas, por ejemplo, el fenómeno de la hipocondría, aquellas personas que pasa a ser un aspecto sintomático, la búsqueda compulsiva de síntomas en línea, y de hecho la búsqueda de los grupos de apoyo pasa a ser un factor mantenedor de su psicopatología, que a la par le genera psicopatología somática por ansiedad, o sea, patología somática por ansiedad. También un drawback desde mi punto de vista de las comunidades. ¿Cómo lo abordan? Si tienen algo... Sí, o sea, la verdad es que me interesan los problemas poblacionales y la hipocondría es una cuestión... O sea, es muy baja el porcentaje de personas que, comillas, presentan hipocondría. Todos tenemos conductas hipocondriacas. Todos. O sea, si yo, cuando les mencioné hoy día que vamos todos a desarrollar demencia, a lo mejor algunos de ustedes están pensando, se me olvidó esto, a lo mejor yo voy a desarrollar demencia. Es una conducta normal. Ahora, en cierta medida, para la hipocondría no es una preocupación, o sea, no debiera ser una preocupación importante. Ahora, lo que sí creo que
lo que sí sucede en las comunidades estas en línea es que efectivamente hay muchos más procesos de normalización. Entonces, cuando yo hablo con otro que tiene la misma enfermedad que yo, y el otro es una persona, a lo mejor el otro se está quejando, supongamos que el otro se está quejando, el otro solamente está preocupado y ansioso. Hay dos posibilidades, una es que yo me ponga más ansioso y busque más ayuda, por otro lado, o que mi conducta lo haga al otro menos ansioso, y con lo cual, al hacer al otro menos ansioso, me produce a mí menos ansioso. O sea, la conducta de ayuda al otro tiene un efecto extremadamente positivo sobre uno. En general, la pregunta, nuevamente es parecida, o sea, la pregunta de ¿qué es primero? ¿No? Es la ansiedad, o sea, el constructo de ansiedad creo que es importante, pero yo considero que si las ciertas, comillas, psicopatologías, si existen, puede ser parte simplemente de una enfermedad crónica, no tienen tratamiento. La única manera que puedo hacer es coping con él. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo tiendo a catastrofear, ¿no? Si es catastrófico para todo lo que me pasa, lo que veo que viene es una catástrofe, ¿no? Bueno, a lo mejor nunca va a eliminar esa manera de ver el mundo, pero sí a lo mejor aprendo a hacer el coping de esa conducta catastrófica. Pero no lo veo, y en ese sentido estas comunidades pueden ser extremadamente positivas. Como en términos de... En términos de entregarte herramientas de cómo los otros lo han hecho. Perfecto. Sí, claro. Sí, ¿Cuál es tu nombre? Teresa. Un poco en la misma línea de mi compañero. Igual, considerando, me parece muy relevante la idea de igual, como de hacer igualitaria el acceso a la salud a través de estas comunidades de pero me preguntaba un poco en relación a estas comunidades, que bueno, yo no conozco mucho el tema. Por ejemplo, comunidades anoréxicas, comunidades de bulimia, por ejemplo, donde asimismo como el compartir esta información que puede ser beneficiosa para la salud en algunos casos, puede también ser perniciosa para la salud. Entonces, estoy pensando un poco en la pregunta también en relación a qué opinan en relación a eso y cómo quizás regularizar, o si hay alguna pregunta respecto a la regularización de claro, nuevamente es una pregunta esperada cuando hago esta presentación. Siempre se pregunta eso, porque se hizo muy famoso este blog en donde hay instrucciones para las niñitas de 14 años para poder... Nuevamente, es un segmento así de pequeño. No la anorexia, no el desorden, la anorexia, los desórdenes de alimentación en general, no es que sean menores y son graves y todo, yo no, eso no les cuento. Lo que sí es que hay muchas más comunidades en el otro lado, que no las ha... Bueno, este es un tema que siempre presento, yo creo que ahora no era el tema, pero es la idea de cuando se habla de tecnología, cuando se hablan de redes sociales, hay dos discursos, ¿no? El optimista, ponemos computadores para todos, acceso a nuestra educación, si todos estos se metieran aquí, esta idea como que la utopía, ¿no? Todo se resuelve con tecnología. Y después está el otro, que es como la cosa, la paranoia, la nostalgia por el pasado, si las cosas no existieran, no pasaría lo que está pasando, el mundo se va a acabar porque estamos todos pegados a la pantalla, ¿no? Es parecido al discurso de la violencia, de que la televisión provoca violencia. Se gastaron billones, y todavía no sabemos, pero en realidad la mayor parte de la evidencia demuestra todo lo contrario. Hoy en día incluso la televisión se considera como un elemento de interacción social, digamos, o sea, las familias se reúnen alrededor de la televisión. Muy interesante. En general, lo que quiero decir es, en términos de la evidencia, desde mi perspectiva, es mucho mejor que eso exista a que no exista. Porque en el fondo lo que era underground, que ya existía como redes súper invisibilizadas, están ahí. Hay un colega mío que hizo una investigación sobre el mal uso de YouTube para una serie de estas cosas así como negativas en términos de salud. La gracia que tienen es que pueden ser de alguna manera contrarrestadas por la gran cantidad de comunidades que efectivamente ayudan a
hacer el coping más en el caso del desorden de alimentación, que son muy graves, son extremadamente graves y afectan a una cantidad de población bastante importante, no es mínimo, ¿no? ¿Te puedo agregar? Sí. Sí, un poco por esa línea, o sea, yo estoy de acuerdo con Gonzalo que es una prevalencia mucho más baja, pero además muchas cosas también que uno ve también los grupos de apoyo que apuntan a esto, y que son estrategias prácticas para enfrentar la enfermedad. O sea, yo tengo un niño con TCA adicional y en alguna vez un grupo de apoyo en Estados Unidos, lo que más aprendí es que yo le doy a las 6 de la mañana, lo despierto, se toma la pastillita y sigue durmiendo. Después lo despierto y tiene el efecto terapéutico y ya no peleé nunca más. Y eso no me lo enseñó un médico, me lo enseñó otro papá que tenía. Y son parte, digamos, de lo que sabemos de la enfermedad crónica, son los planes de acción de cómo tú vas a implementar este tratamiento en tu vida. Y los expertos son los pacientes. Y te dan unos tips fantásticos. O sea, yo creo que en general, para muchas de estas cosas, muchos de estos grupos de apoyo orientan a eso, fundamentalmente. Entonces, el otro extremo son, o los hipocondríacos son menos de 1% de la población, si no estoy equivocado. Entonces, son raros. Esto tiene muchos beneficios para los pacientes crónicos que son. O sea, una de las cosas que hay que pensar, en términos, o sea, esta cosa como la existencia de estas, por así decirlo, personas que de alguna manera tienen una posición, en este caso, extrema realmente respecto, en este caso, de la cosa de la anorexia, pero también existen en otras situaciones, digamos, para otro tipo en el cual hay como una mistificación extrema en este caso de la delgadez o de la gordura, que va por el otro lado también. Hay todo un grupo de personas, algunas les entiendo un poco el discurso, que como que dicen, bueno, la cultura nos fuerza a ser delgado, no es malo ser gordo, ¿no? Y vamos por el otro lado. Pero en general, desde un punto de vista terapéutico, la idea de poder, con los pacientes, tanto a nivel en términos de lo que es salud mental como salud física, el poder de alguna manera utilizar, el experto pueda utilizar estas herramientas junto con el paciente, es súper importante. Uno de los grandes problemas es, por ejemplo, les adelanto, uno de los resultados que lo que encontré en la comunidad que yo estudié, es que los pacientes, cuando les pregunté, bueno, pero a ver, ¿ustedes conversan con sus clínicos, con su doctor acerca de la comunidad en la cual participan? Y todos me decían que no. Y las dos razones fundamentales para decir que no es una, quiero mantener esto separado de aquello que... Y eso que en general en España la gente está contenta con su sistema de salud, en general. Quiero mantenerlo separado de mi doctor, esto es mi cosa, por un lado, en términos de la identidad paciente, y por otro, no quieren que el doctor les diga, pero han visto que hay información equivocada, que pueden hacer esto, ¿me entiendes? Como que viene la evaluación negativa por el lado del clínico. Sí, dale. Solo una pregunta. Está súper interesante que los pacientes crónicos ocupen este tipo de herramientas y la tarea de la investigación es mostrar que efectivamente mejora la salud. Exactamente. Para allá voy. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo ya hemos descartado a dos grupos, a los bulímicos y a los hipocondríacos, como grupos pequeños para los cuales quizás no hay que preocuparse dado que esta herramienta le sirve a alguien. Entonces mi pregunta es, si le sirve a alguien, entonces bueno, quizás uno puede decir, bueno, el grupo de hipocondríacos y el bulímico es menor y por lo tanto no vale la pena abordarlo. Pero si no le sirve a alguien, valdría la pena hacer un grupo, al menos una investigación cualitativa con las personas bulímicas y hipocondríacas para ver qué tan mal está pasando. Sí, seguro. De hecho, cuando yo dije al principio que no había clara evidencia todavía, me refería a la evidencia en términos de efectivamente en la salud de las personas, ¿no? En términos, y de hecho en la investigación que yo hice preguntamos acerca de la cuestión de salud, pero además hicimos escalas de calidad de vida como predictoras, digamos, de alguna manera, que son predictoras de mejor salud en el contexto de la enfermedad crónica. O sea, porque una de las cuestiones que sucede cuando estamos hablando de enfermedad crónica en términos de la evidencia, en términos de tiene un impacto directo en la salud, y muchas veces la salud misma no es que vaya a cambiar el sistema, pero sí, por ejemplo, si se refiere a que la persona tiene que tener adherencia a un determinado tipo de alimento y que la participación en la comunidad me permite de alguna manera tener una mejor calidad de vida,
Bueno, eso es predictor del outcome, del resultado. No es solamente que la persona diga, me gusta la comunidad. Porque me gusta la comunidad puede no necesariamente ser algo que me ayude a estar mejor. Y hay que tener ojo con eso también, porque uno podría dar el argumento de la televisión, uno podría decir, bueno, ver programas violentos hace que los niños jueguen con pistolas en la casa, pero eso no quiere decir que hace más violenta la sociedad o que aumentan los homicidios. Más o menos análogo el razonamiento. Entonces, por eso mi pregunta, porque no le vaya a pasar lo mismo que a la televisión. ¿Qué pasa que no puede funcionar? Algo pasó aquí con el... Estaba bien, ¿eh? Sí, está funcionando. ¿Se enoja? Me encanta la humanificación del... Hay que hacerle un cariño. Pero ¿ese? Qué raro, y aquí está bien, está el mirror display. Espérate, voy a hacerlo no. Ahí. Sí, sí. Ya. Igual preguntaba lo que preguntaba, no por el tema de política pública, sino que cuando se está hablando de comunidades virtuales también entran aspectos de desarrollo de software que son importantes, y el desarrollo de software en cierto sentido es necesario tomar en consideración ciertos aspectos. Ahora estaba leyendo acá, por ejemplo, que claro, la prevalencia de hipocondriasis propiamente tal diagnosticada tiene una prevalencia menor del 1%. Pero para el público objetivo de estas comunidades, que es la población médica, está entre un 5 y un 7%. Que igual es un porcentaje importante si está tomando en consideración, estoy diciendo para... Correcto, o sea, a ver, cuando uno tiene una enfermedad crónica, uno está siempre preocupado, hay una preocupación. El problema es el constructo psicológico de hipocondría, o sea, cuando por ejemplo uno dice 5 o 7%, y lo mido como 5 o 7%, mi pregunta es si efectivamente, y que puede tener una validez interna super alta, etc., pero desde un punto de vista de validez externa no estoy tan seguro, nuevamente, que eso sea tan relevante, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos visto claramente como una tendencia y que la investigación plantea es que hay mucho empoderamiento a través del uso de estas comunidades por parte de los pacientes, porque en general el paciente es muy desempoderado, me carga la palabra, pero bueno, la estoy usando, es muy, de alguna manera, desempoderado en el contexto del sistema de salud, ¿no? Aun cuando incluso tengas acceso al sistema, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de aquellas personas que tienen dificultad para poder tener una cita, qué sé yo, pero cuando yo tengo una enfermedad crónica, una diabetes, por ejemplo, o tengo obesidad, y no necesariamente la obesidad porque no coma bien, o sea, tengo una obesidad que es explicable por otras razones, o tengo un problema cardiovascular crónico, o tengo una dificultad al caminar, o tengo una sordera, etc. Innumerables posibilidades, numerosas posibilidades. La tendencia del sistema es a un rechazo. Hay un rechazo. De hecho, hay un pequeño artículo que escribí hace tiempo sobre que lo llamamos que sobre el dolor crónico. El dolor crónico es una de las cosas más rechazadas por los médicos. Y la más dudada, es como que tú estás inventándote que tenés un dolor crónico. Pacientes policonsultantes que tratan de histeria. Entonces, como que, claro, te tratan como que si fueras como que si te interesa, como que te gustara ir al doctor, digamos, a contarle que te duele la espalda, o qué sé yo, que es muy común. El dolor crónico es una cuestión muy común y que requiere una visión integral, etc. Y una de las cosas que más nos decían los pacientes, hicimos como no sé cuántos focus groups, por ahí lo pueden encontrar estudios sobre chronic pain, bajo mi apellido, es esta cosa de no me creen, no nos quieren aquí, somos rechazados. Ahora, es un círculo vicioso, ¿ves? Y bueno, ¿quién entonces es responsable de eso? Bueno, sí, claro, el paciente se termina quejando más, aparece con más hipocondría, es un círculo vicioso, ¿no? Que no es necesariamente acerca de hacer tratamiento psicológico en esa persona para que deje de ser menos quejosa,
a veces pienso yo que hay que hacer tratamiento psicológico aquellos que sirven al paciente para que sean más indicadores, digamos, de la historia que tiene el paciente, ¿no? Una de las cosas que suceden muy clara en el contexto por ejemplo, que claramente la investigación nos dicen es que las personas que participan en comunidades virtuales que tienen enfermedades crónicas presentan menos depresión. Hay una disminución de la depresión. Y imagino, ustedes saben, cuando les decía antes, bueno, ¿cuál es la enfermedad más importante? Generalmente la gente que tiene depresión tiene una enfermedad crónica y viceversa. Los que tienen una enfermedad crónica tienen depresión. Que es como obvio, ¿no? Y por lo tanto, el que haya mayor posibilidad de apoyo, de alguna manera, ayuda Otra de las cuestiones que aparentemente es clara cuando las personas participan en esta comunidad es que promueve medidas más preventivas. La gente de alguna manera toma mucho más conciencia de ciertas actividades que lo hacen más saludable. Caminar, comer más sano, dormir las horas que se necesitan, etc. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, dale. Yo tengo una consulta en relación a si tiene que haber ciertas características que deben cumplir estas comunidades para que sean exitosas. Ajá. Y también sacando un poco el foco desde lo psicopatológico, que tal vez ha sido un poco los ejemplos que han tratado de preguntarte, llevándolo un poco más hacia lo idiosincrático, porque estas comunidades, bueno, son virtuales y pueden pertenecer miembros de diferentes países. Sin embargo, yo quiero poner un ejemplo de acá de Chile, que yo creo que nosotros también conocemos nuestra cultura y podemos tener cierta suspicacia. Pero un caso bien directo de mi hermana, que es médico, y su esposo, que es ingeniero informático. Ellos tuvieron hace 1 año y medio a mi sobrina, que nació con una intolerancia alimenticia, que es un problema bien complicado que está bien presente hoy en día. Entonces ellos generaron un software para tratar de generar un trabajo en equipo, con comunidad. Pero lamentablemente al principio tuvo bastante éxito, la gente se metía, sobre todo mamás, buscando ayuda. Pero el único requisito que había para que funcionara este tema, lo estoy simplificando mucho, pero era en el fondo que la mamá fuera, o la cuidadora, que no necesariamente tenía que ser la mamá, por cuidado, fuera registrando sistemáticamente la información de los alimentos, porque esto es ensayo y error, así se trata hoy en día. Pero tristemente se dieron cuenta como al pasar de la semana todas estas personas que habían mostrado tanto entusiasmo y se habían inscrito, dejaron de poner información, y como esta búsqueda de algo más ganancial inmediato, que vieron que implicaba un trabajo de parte de ellos, generó que al final la comunidad fracasara. Obviamente es un ejemplo súper puntual, pero yo creo que también tiene que ver con algunas cosas sociales. Es bueno el ejemplo porque me sirve para hacer varios puntos inmediatos respecto a la comunidad en general y al trabajo que yo hice en este estudio que hicimos, ¿no? Que evaluamos las características. Una es que para que funcione una comunidad, y tengo un capítulo libre al respecto, no solo se necesita que sea una buena plataforma, digamos. O sea, no necesita solamente como cierta capacidad tecnológica, ¿no? O sea, no necesitas solamente la tecnología, necesitas, como en cualquier comunidad, buenos facilitadores. Y estos facilitadores pueden ser expertos, y hay comunidades que son expertos, o pacientes mismos, o, como en tu caso, como muchísimas comunidades que parten, sobre todo las comunidades que tienen que ver con enfermedades raras. En este caso no era una enfermedad rara. De hecho, las primeras comunidades virtuales fueron las de las enfermedades raras. No sé si ustedes son muy jóvenes, pero se acuerdan de la película El aceite de Lorenzo o algo así, que es un clásico, ¿no es cierto? Y es muy interesante mirar esa película porque eso no se concibe hoy en día. Inconcebible. O sea, él hubiera sido el padre, él hubiera sido el líder de una de estas comunidades virtuales hoy en día, porque él definitivamente esa energía que usó para encontrar gente, para encontrar doctores, para encontrar etcétera, etcétera. Y es lo que de alguna manera la comunidad virtual ofrece, ¿no? Ok. Entonces necesitas, aparte de una plataforma que funcione, que tiene que tener ciertas características, etcétera, etcétera, sobre todo que sea fácil de entrar, etcétera. Pero necesitas facilitadores.
y ser un facilitador es muy líder. Y necesitas al principio desarrollar relaciones entre las personas que están participando en esto. No es solamente acerca de la información. Simplemente dar información sin que desarrolle yo comunidad, ¿no? Y la comunidad es una cuestión de confianzas, de saber del otro. Gonzalo, ¿qué haces? 5 minutos, ok. Que no alcanza así nada. Pero una de las cosas que sucede en este tipo de cosas es que hay un estudio, por ejemplo, de las comunidades de pacientes con cáncer en Canadá, que demuestran que la mayor parte, el mayor porcentaje de las personas entran a la comunidad y dicen: estoy haciéndome la quimo con tal y tales características, ¿qué me va a pasar? Recibe la respuesta y nunca más aparece en la comunidad. Porque el core de la comunidad es un centro. Y hay gente que va y viene. Y hay gente que está siempre en el centro porque para ellos lo más importante es el poder proveer ayuda y servicios a otros. Eso es lo que a ellos les da como esta cosa como... Eso no es distinto de las comunidades de pacientes cara a cara, ¿no? Otra de las cosas que suceden es que no puedes, no es el atractivo, lo dije al principio en cierta medida, no es el atractivo del app, por así decirlo, sino que es el atractivo de poder conectar con el otro. ¿Por qué son tan poderosas las redes sociales? No porque Facebook o Twitter o Instagram sean particularmente interesantes como tecnológicamente, de hecho son bastante limitadas, sino que es porque de alguna manera uno empieza a comenzar a desarrollar ciertas relaciones, ciertos hábitos en relación a otros. No es la tecnología en sí, sino que la conexión que se produce. Y me quedé sin tiempo. Básicamente lo que hicimos fue en este estudio, para que sea un estudio metodológico, hicimos análisis de la actividad a través en este caso usamos Google Analytics, hicimos encuestas, hicimos grupos de foco, grupos de discusión online, en línea. Una de las cosas más interesantes, y para terminar con esto, que encontré en este estudio, que fue básicamente una evaluación, y les puedo hacer el link de esto, es esta idea. Y tiene que ver un poco con lo que tú estabas planteando, que conectarse a distancia, de modo global, no es incompatible con el reforzamiento de redes locales. En este caso, la gente se comunicaba, una de las virtudes de la comunidad virtual es que te puedes comunicar a distancia, kilómetros, o distancia en tiempo, en ciudades grandes como Santiago, o Beijing, donde las distancias son muy grandes. En realidad moverse de aquí al otro lado de Santiago es más largo, puede ser más largo que ir a Viña, ¿no es cierto? Entonces, no hay una incompatibilidad entre la conexión que se produce vía virtual con aquella que se produce a nivel local. Y una de las cosas que empezamos a ver es que la gente que se empezaba a conocer en línea comenzaba a tener relaciones sociales cara a cara y viceversa. Y eso es muy interesante, es decir, no hay una incompatibilidad entre ambos mundos, por así decirlo. Pasa. ¿Ah? Tenemos que volver a la segunda parte. Muchas gracias. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿No? Sí. Gonzalo, ¿qué sabes, digamos, de la literatura que tú manejas, este cruce con la alfabetización en salud? Ah, sí, claro. Sí, claro. Claro. O sea, no se puede, y tú cuando un término que le dicen en televisión, uno va y uno escribe un capítulo al respecto. Definitivamente, o sea, todo el entender cómo es que las personas se relacionan tiene mucho que ver con la alfabetización en salud, que tiene que ver con una alfabetización bien concreta. Puedo leer algo, puedo entender algo, ¿no es cierto? Algo que leo, puedo entender los términos. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles para todos nosotros es entender la diferencia entre una realidad epidemiológica y una realidad clínica. Incluso para los que somos profesionales, de repente como que nos confundimos con ambas realidades.
Lo otro es entender el tener acceso a los instrumentos cognitivos y visuales, etcétera, que me permiten poder hacer ese entendimiento. Pero por otro lado, cuando hablamos de efectivización de salud y hablamos de tecnología, es que tengo que tener además cierto entendimiento de cómo funciona la tecnología. Ahora, eso ha ido evolucionando radicalmente, pero yo 2 meses acá, una de las cosas que hago, uno observa todo. Se me subo al metro y observo qué es lo que la gente, yo soy intruso en mi mente, miro qué es lo que está haciendo la gente en el teléfono. Y la verdad es que están entretenidos en el teléfono. Entonces la mitad de la gente está jugando algo. Yo no juego con el teléfono, así que no sé, pero están jugando con pelotitas y cosas que se mueven. Y los otros están probablemente en una red social como Facebook. Y tienes un gran grupo de gente que, si uno anda en las micros más tarde, después del trabajo, se están comunicando con su pariente, lo que a mí me interesa, con su pariente en otra parte del país o fuera del país. Están usando Skype u otra herramienta de comunicación, WhatsApp. Entonces hay una parte que tiene que ver con cómo accederlo, y lo otro es que saber que yo puedo encontrar muchísimas cosas súper interesantes usando esta herramienta. Y eso tiene mucho que ver con la alfabetización. Ahora, uno de los grandes problemas es que los clínicos en general son alfabetizados por aquellos que les venden ciertas cosas. Los médicos sabemos que la mayor parte del entrenamiento que tienen es por la industria farmacéutica, ¿cierto? Y hay una tremenda oportunidad, y creo que es una oportunidad para aquellos que trabajamos en el mundo de lo psicosocial, de poder generar herramientas que permitan que los pacientes utilicen esta cosa para poder ser mucho más informados y tener ciertas palabras, ciertas frases, ciertas cosas que le puedan preguntar. Y no estoy hablando solamente del médico, estoy hablando en general el psicólogo. ¿Qué significa una cosa aquí? ¿Cómo? Y de alguna manera que lo potencie, no es solamente que puede decir, no, tú estás errado, sino que es como que se potencia, ¿no? Estamos años luz de eso todavía, eso sí. ¿Alguna otra? Una de las preguntas es que, una de las cosas que hoy día estaba en una discusión con otra persona al respecto es, ¿qué te lleva a ti a utilizar una app, ¿no? en el área de la salud? Y son dos cosas. Una es que te entrega información acerca de ti mismo, que es toda la cosa del self-tracking, ¿no? de aquellos que corren y que anotan lo que andan, las calorías que... Bueno, hay gente que se mete en eso y que esa información es en mí mismo, pero es mucho más poderoso esa información en relación a otros. Es decir, es muy incentivante el saber cómo otras personas que son de mi edad, de mi enfermedad, de mi infección, cómo es que lo hacen, cuál es la métrica de otros, ¿no? La métrica social es súper reconfortante para uno. Y adecuación. Claro, exacto, pero a la normalización y así como al objetivo, que decir, debería caminar más. Porque cuando ustedes les dicen que supuestamente deben caminar entre 5.000 y 10.000 pasos al día para mantener el peso, para estar saludables, etc. Bueno, ¿por qué no son 4.800? ¿Por qué no son 7.200? Entonces, si tú te empiezas a comparar con tu grupo, porque claro, obviamente, una persona de 60 años caminando 5.000 pasos y uno de 19 caminando 5.000 pasos, es distinto, ¿no? Estamos hablando de dos, o sea, pero entonces yo me puedo comparar. Y eso es extremadamente atractivo y eso es algo que se está desarrollando. Y yo creo que desde el punto de vista psicosocial se pudiera trabajar mucho más. Lo mismo con la depresión, por ejemplo, tengo pensamiento depresivo. ¿Es algo malo eso o es algo bueno? ¿Es algo que me tengo que vivir más porque tengo pensamiento depresivo o me tengo que desdeprimir porque los tengo? Y eso de alguna manera es posible en la conversación con otros y se puede producir automáticamente. Y he estudiado los que arman esto, igual es bien notable la cantidad de gente que yo, a mí se me echaba a poner la lavadora y googleo que hay alguien... Claro. Y sigo la instrucción. Es impresionante, claro. Hay un sitio de internet que se llama crowdsourcing.org o
crowdsourcing.com. Y es impresionante O sea, pero la cantidad de proyectos en el mundo, en todas partes, de gente que son lo que llamamos, tengo un proyecto yo que tiene el título de, que son los digital humanitarians, son personas que de alguna manera están dispuestas a ayudar por la vía digital, ¿no? Y es una de las cosas que estamos estudiando, la cosa que tiene que ver con los desastres, porque en el fondo hay muchísima gente, muchísimos, que hacemos cosas con nuestro... Piensen ustedes, o sea, yo siempre he pensado cómo podríamos resolver algunos de los problemas de transporte de Santiago utilizando los sensores que tienen los teléfonos de toda la gente que anda dando vueltas. Efectivamente, y hay gente haciendo cosas en eso y todo. A lo que voy es que además de que sean las cosas que se mueven, que la gente puede poner información y que eso puede ser de alguna manera canalizado, digamos. Hace dos cosas: te provee la información, pero además a ti como ciudadano común y corriente te hace sentir mucho mejor. Está haciendo que la ciudad funcione mejor. Y efectivamente, a los que usamos el transporte público nos deberían pagar, porque estamos haciendo que el aire, estamos de alguna manera ayudando a que el aire sea más puro, entonces nos deberían pagar los que manejan. ¿Entienden la idea? Ahora, ¿cómo haces eso? La única manera es hacer el crowdsourcing de los que caminan y los que manejan y todo eso, ¿no? Ahora, eso es posible, ¿no? Ahora, en el ámbito de la salud, mucho de eso es posible también. Es muy interesante. Y hay iniciativas como la que tú planteabas, hay muchísimos grupos de gente que han hecho cosas. Que hay comunidades de pacientes que se han organizado para hacer randomized control trials. Recolectan el dinero, contratan a los investigadores, hacen ellos el comité de ética. Interesante. Oye, Muchas gracias. acá hay un computador. Dejo la lista aquí. Oye,